cuando yo empecé a descubrir la sucesión apostólica y que cómo el Señor instituyó todo en nuestra iglesia, la historia de 2000 años, el tema de la Virgen María, que para mí ya empezaron a hacer cosas innegociables. Y, y también yo creo que si las personas que están externas a la Iglesia Católica, bueno, no quiero generalizar, pero vamos a decir hermanos protestantes o ateos, quien sea, que no entiende estas cosas y se tomaran el tiempo tan solo de leer las encíclicas, todos los recursos que nos ofrece el magisterio. O sea, yo cuando descubrí la encíclica de San Juan Pablo II, de Ecclesia Eucaristia, si no me equivoco, es así el nombre, hablando de la profundidad de la Eucaristía y de su importancia, el verdadero significado. También San Juan Pablo II escribió una carta sobre la honra que le damos a la Virgen María y que es una honra cristocéntrica, porque mucha gente entiende que es adoración y no es Ujú. así. Hay una gran diferencia entre adoración y veneración y cómo honramos y cómo ella nos lleva a su Hijo, a Jesús, porque ella no está usurpando el lugar de nadie. Fue Él que la quiso poner ahí. El Señor la colocó en ese camino como parte de este gran plan para nuestra salvación. Un placer tenerte acá en este espacio. Gracias. Eres la segunda mujer que nos comparte su testimonio Ay, ¿en en la serio? historia de este canal, así que sí, sí. Qué compromiso. Ay, 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 pero bueno, gloria a Dios porque nos estamos uniendo. Así es, mi hermana, así es. Pues Qué bueno. bienvenida eres. Recuerdo que me dijiste que estabas en Houston, ¿verdad? Sí, en Houston, Texas, así mismo. Houston, Texas. Una ciudad muy bonita, pero se me hace que es muy grande y tiene Sí, no, demasiado demasiado. tráfico. Mi esposo es de New York, o sea que fue un cambio drástico, Ok, radical, totalmente. ok, ok. Ay, Bueno, sí. pues mi hermana, vamos a aprovechar bien el tiempo, ¿qué te parece? Y vamos a comenzar. ¿Te parece? Comenzamos con una breve oración. Ay, sí, sí, por favor. Ok, bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos brindas de poder estar acá reunidos en este espacio y poder pues compartir estas hermosas historias de cómo tú vienes trabajando en la vida de muchas, pero muchas personas y cómo cada día a través pues de la difusión de la fe del evangelio, pues muchas personas se están dando cuenta de que tu propósito es de que todos seamos parte de un solo rebaño, de una sola iglesia. Y así también tú has traído a nuestra hermana Marlene de regreso a casa, como lo has hecho con muchas personas. Así que, Señor, te pedimos por nuestra hermanita, que seas con ella ahí donde está, que, Señor, tú puedas pues también darle esa fluidez de palabra para que pueda compartir con nosotros este bello testimonio del cual tú pues has sido una parte fundamental en su vida y en su matrimonio. Te pedimos por todos aquellos que nos van a estar escuchando, Señor, que también pues tú les abras el entendimiento, toques los corazones para que puedan recibir este mensaje que tú traes a través de nuestra hermana. Eso te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues mi hermana, qué interesante la manera en que nos conocimos, porque ya ves que uno que anda en las plataformas, pues de repente salen videos de testimonio, ese tipo de cosas. Entonces el YouTube, ¿verdad? Me puso tu testimonio y lo estuve escuchando varios minutos y me enganché, como decimos, porque estaba yo escuchando todas aquellas pues cosas que tuviste que vivir, que son cosas hasta cierto punto pues muy difíciles en tu vida. Y pensé en mandarte, pues extenderte la invitación o un mensaje, pero es muy difícil a veces que las personas pues vean pues todos los mensajes que les llegan, ¿verdad? Porque a veces son muchísimos. Entonces me quedé, como decimos, con las ganas, ¿no? Entonces Ujú. dije, bueno, pues que el Señor pues use este testimonio y que las personas que lo vayan a escuchar, pues que así sea. Pero como a los 3 4 días, a un hermano dominicano también, creo que es de compatriota tuyo, Sí. me dijo, oye, hay una hermana que compartió su testimonio de conversión. La contacté, me contestó y bueno, y así fue como nos conectamos, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, mi hermanita, por lo que haces,
por abrirte también, pues públicamente y contar tu historia. Y gracias por aceptar pues esta invitación que te hicimos a través de este hermano nuestro que es un suscriptor de nuestro canal también. Entonces, por lo que estuve escuchando en tu testimonio, porque lo escuché todo, Ay, eh, a ver si recuerdo los detalles. Creo que dijiste que naciste, obviamente en la República Dominicana, de una familia católica, por ende, pues tú creciste en la iglesia católica, pero ya quizás en la adolescencia, conforme vas creciendo, hay un tipo de, vamos a llamarle como crisis emocional quizás que pasas, y sí, una de tus mejores amigas te hace una invitación a que asistieras a una iglesia protestante, tú lo aceptaste amablemente sí, y pudiste experimentar, por así decirlo, la vida evangélica, quizás por un corto periodo de tiempo. Creo que fue un año, un poquito más o menos, un año, sí. un año así. Pero también de manera interesante, porque pues obviamente pues no existen las casualidades, ¿verdad? No, Todo es una diosidencia, todo es el plan de Dios en nuestras vidas así es. y Él te pone en tu vida a una persona especial, la que quizás nos vas a compartir más adelante quién es. Ujú. Y esta persona, tan a la mano, no era protestante, era católico. Pero tú, por otro lado, decías, bueno, por el momento no importa, quizás yo lo voy a convertir. Él se va a hacer protestante, más o menos así, Ay, ay, recuerdo ay, tu testimonio. Pero sorry, las cosas, bueno, no salieron quizás como tú lo habías planeado, porque para Dios nada. tenía otros planes, ¿verdad? Entonces, Ay, más o menos así, para los que nos van a estar escuchando, resumiendo quizás tu historia con muchos detalles muy bonitos que tienes para compartir, pues me gustaría que comenzaras, mi hermana, contándonos cómo fue quizás tu educación, básicamente en casa, como hija de padres católicos. ¿Cómo fue esa parte de tu vida? Y de ahí posteriormente, bueno, nos vas compartiendo, desarrollando el testimonio y nos vas contando quizás los detalles. ¿Qué te parece? claro que sí. Bueno, en primer lugar, reiterar el agradecimiento por concederme esta oportunidad de este espacio. De verdad que es una honra poder seguir promoviendo la obra del Señor en mi vida y encontrarme en el camino con personas que también reflejan el amor de Cristo. O sea que siempre digo que gloria a Dios, porque solo por Él estamos aquí, de verdad que Así sí. es. Bueno, yo empecé precisamente mi testimonio contando que específicamente mi papá nunca tuvo como un acercamiento con Dios per se. Yo desde pequeña no sabía identificar si él era ateo, agnóstico, porque nunca tuvimos esa conversación para profundizar en una relación con Dios. Y mi mamá sí, obviamente es de familia católica, mis abuelos maternos han sido toda mi vida el mejor ejemplo de una pareja católica congregándose en una iglesia, de verdad con mucha fe, y incluso que siempre menciono que mi abuela tuvo 5 hijos y pasaron por dificultades económicas, financieras, y la verdad que habían días que mi abuelo siempre nos contaba que no sabía ni lo que iban a comer al otro día, y es verdadera provisión del Señor en ese Mm, momento, no hay otra explicación. Entonces, sí, por ahí fue que empecé a ver todo. Mi mamá en algún momento sí tuvo el interés de tener una comunidad en nuestra casa, cuando yo era más joven, con lecturas bíblicas y eso, pero no prosperó realmente ese grupo de oración. Entonces, yo empecé una búsqueda espiritual más adelante. Debo decir que siempre que cuento mi testimonio menciono a mis padres, siempre lo hago con ujú, mucho respeto, como lo dije en mi canal de YouTube en su momento, porque hoy en día ya veo todo con unos ojos de compasión, como el ujú. Señor nos ha enseñado, y yo sé que mis padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento de su vida, y, y la verdad es que yo recibí una muy buena educación, dándole gracias a Dios y a ellos que se enfocaron en concederme eso en mi vida. Y, y hubo un tiempo, una temporada que yo realmente tuve un proceso emocional con mi papá de un cierto abandono emocional, por así decirlo, porque realmente no fue abandono físico. Mi papá estuvo siempre viviendo conmigo, con mi mamá. Yo soy hija única y bueno,
por temas más íntimos, realmente hubo ese distanciamiento entre nosotros emocionalmente hablando, y mi mamá, bueno, se enfocó en concederme ese amor y llenarme de alguna manera con una sobreprotección en mi crianza, que obviamente yo sé que lo hizo desde un lugar de amor, entendiendo que ella hacía lo mejor que podía. Y más adelante, cuando en mi adolescencia, yo empecé a vivir un proceso de inconscientemente, claro está, porque en ese momento uno tan joven no entiende muchas cosas de lo que estaba viviendo, primeras experiencias, cambios y demás, pero empecé a vivir procesos de, bueno, temas de rechazo y también ese temor al abandono que se veía reflejado a veces quizás con amistades, pero realmente debo decir que principalmente con relaciones de pareja. Gracias a Dios, hasta el sol de hoy, mis amigas cercanas del colegio seguimos siendo hermanas, o sea que por eso también doy gracias, porque no fue un tema de rechazo con amistades, sino más bien con los hombres, con Ujú. parejas. Y yo tuve mi primer novio a los 15 años, pero de verdad que eso no pasó de un mes, ni de un primer besito inocente. Entonces, Sí. realmente fue mi primer proceso de, wow, me rompieron el corazón y en ese momento uno lo ve como que se está acabando el mundo, horrible. Mm, sí. Pero mi relación, vamos a decir, primera relación formal fue cuando yo tenía 17, 18 años, ya cuando me gradué del colegio, empecé ya a estudiar en la universidad y bueno, descubriendo todo un mundo. Y ya en ese momento, esa relación yo la tuve que duró 9 meses con una persona muy cercana a mi mejor amiga, que es familiar de ella, es un primo de ella. Y yo recuerdo que ya yo tenía como el mindset, como se dice en inglés, Ujú. el punto de vista y perspectiva de que si yo no entregaba todo en una relación, si no lo entregaba todo de mí, emocional y físicamente, me iban a abandonar, porque fue básicamente lo que yo aprendí en mi hogar emocionalmente. Entonces, mi subconsciente entendía que lo que yo traducía como amor era lo físico, que si yo Mm, me entregaba físicamente, eso demostraba amor y viceversa. La otra persona también me amaba porque se entregaba físicamente. Pero ujú. de verdad que mirando atrás, qué pena que las mujeres desde jóvenes no podamos tener esa noción, ese concepto de que esa parte física es tan importante, que no es verlo como una pérdida, de que perdí mi virilidad o la sexualidad, sino es algo que se dona y es algo que solo se entiende cuando estamos caminando con el Señor de la mano de Él. Y de verdad que solo me trajo un proceso de dolor de ahí en adelante, el yo entregarme físicamente, porque obviamente esa relación no empezó con muy buen pie. Yo sabía que era una persona que, bueno, era un mujeriego y bueno, con mucho respeto, porque por eso no Ujú. mencionamos nombres, pero al final terminó así. Fue una persona que me fue infiel, yo lo sufrí mucho, me dolió demasiado porque por eso mismo yo decía, ya yo no tengo nada más que entregar, lo entregué todo y aún así me abandonaron. Entonces, ¿qué más voy a dar? No me queda nada más. Y después de eso, estando en la universidad, yo conocí a otro muchacho que estudiaba lo mismo que yo estudié comunicación social y esa persona fue, bueno, mi próxima pareja. Yo de verdad no me di tiempo para asimilar el duelo de la finalización de la otra relación de pareja y bueno, me involucré con este otro novio. Eso fue una relación de 1 año y medio, 2 años, pero la misma dinámica. Me entregué físicamente, la verdad fue al final algo muy, muy tóxico, pero antes de que esa relación terminara, ahí entra el inicio de mi proceso de conversión, que es a donde quiero llegar ahora mismo. Y es que cuando yo tenía 21 años, yo siempre todos los años celebraba mi cumpleaños y ese año no fue excepción. Yo lo celebré en un lugar donde podíamos bailar, cenar, bueno, pasar un buen tiempo y también invité a algunos compañeros de la universidad, estaba mi mejor amiga y el novio de ese entonces.
Pero yo recuerdo que esa noche yo, aún teniendo el mejor vestido, el mejor peinado, maquillaje profesional, las mejores fotos para redes sociales, yo de verdad me estaba sintiendo como extraña por dentro, triste. No era, no sé ni si de llamarle un proceso de ansiedad, depresión, porque yo nunca sufrí de depresión, pero sí ansiedad. Antes me había dado ansiedad y bueno, yo asumía ciertos procesos de la vida así, con estrés y demás. Entonces esa noche yo de verdad no quise pararme a hacer nada. El cumpleaños pasó, o sea, de una manera muy extraña para mí. Y cuando yo llegué a mi casa, mi mejor amiga se iba a quedar a dormir ahí esa noche. Y de verdad yo empecé a llorar de la nada, o sea, con una angustia terrible, lágrimas y lágrimas. Y yo le dije, mira, yo no sé qué me pasa, porque aunque no estoy congregándome en ninguna iglesia, ni sé en dónde está parada mi fe, yo creo en Dios y siento que soy una ingrata ahora mismo, o sea, una malagradecida totalmente, porque yo pensaba que en ese punto de mi vida, a mis 21 años, el Señor me había concedido todo lo que yo podía soñar. O sea, muy poca idea tenía yo que no se acababa ahí la vida. Entonces, yo tenía mi primer trabajo, yo trabajaba en una revista reconocida de República Dominicana y para mí eso era un sueño porque me apasiona escribir y la lectura y todo. Entonces yo pensaba que el reconocimiento profesional y los premios y estar con gente influencers y gente reconocida y marcas famosas, bueno, eso era lo mejor. Pero después de ahí yo viví más experiencias profesionales y bueno, que ni me imaginaba. Pero en ese momento tenía ese trabajo. Le decía a mi amiga esa noche, oye, tengo un novio que yo creía que era como ya mi última relación de pareja, ahí me quedaba. Tengo también unos padres que me aman, tengo un hogar donde poder venir a dormir, que yo sé que mucha gente no cuenta con ese privilegio. Y tengo comida también que no es solo lo básico, sino hasta poder saciarme de más y de verdad que no entiendo lo que me pasa, tengo un vacío en el corazón. Entonces ella lo que hizo fue abrazarme, consolarme, aconsejarme y lo que pudo. Pero días después, yo estaba en mi celular, en YouTube, si no me equivoco, y encontré una prédica, no sé por qué ni de dónde, porque yo en ese momento no estaba en ninguna iglesia, no sabía de pastores ni nada, nada para nada. Y encontré una muchacha que estaba contando como su testimonio en una iglesia y por cosas de la vida estaba mencionando el versículo que marcó un antes y un después en mí. Y bueno, lo tengo aquí, que lo quiero compartir brevemente. Es Ujú. de San Lucas 10, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Y dice así, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer, Marta de nombre, le recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, la cual sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta andaba afanada en los muchos cuidados del servicio y acercándose dijo, Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deje a mí sola en el servicio? Dile pues que me ayude. Respondió el Señor y le dijo, Marta, Marta, tú te inquietas y te turbas por muchas cosas, pero pocas son necesarias, o más bien una sola. María ha escogido la mejor parte que no le será arrebatada. Y de verdad que no les puedo explicar de qué manera eso me atravesó el corazón y me habló tan directamente que no tiene explicación, pero sí realmente yo era así, literal tomaba todo con esa ansiedad, ese estrés. Yo estaba en mi proceso de terminar la tesis para graduarme de la universidad y no sabía ni siquiera el camino que iba a tomar a continuación mi futuro, porque yo me hacía la pregunta, o sea, ¿para qué Dios me creó? ¿Para qué yo estoy hecha? O sea, ¿dónde está la felicidad? Porque no me siento feliz, no me siento contenta. Y entendí que ese vacío de alguna manera tenía el tamaño como que solo podía ocupar Dios. En ese momento como empecé a dar esos pasos. Y recuerdo que en esa primera ocasión, mi amiga, pues me propuso en algún momento ir a una iglesia protestante que no fue a donde yo me empecé a congregar más adelante. Esta fue otra inicialmente y empezamos a ir al grupo de jóvenes en las noches,
pero recuerdo una noche específica que ellos prepararon una presentación, todo muy elaborado, un tema, y por alguna razón tocaron el tema de los católicos, de la Iglesia Católica, y cómo ellos, los católicos, no iban a llegar al cielo porque han cometido tantas faltas y pecados y que la Biblia y bueno. Y yo no sé por qué, de verdad, yo me sentí atacada porque yo no estaba yendo a ninguna iglesia católica, ni siquiera, o sea, yo decía, Señor, te entrego mi camino espiritual a ti porque yo no sé dónde tú me quieres, o sea, no sé ni siquiera si este es el camino correcto. Pero yo dije, definitivamente donde el Señor me quiera, no creo que esté atacando y humillando a ningún hermano, a nadie, ningún cristiano. Entonces decidí no volver a partir de esa noche y mi amiga también, pues no volvió. Entonces, luego yo dije, bueno, creo que yo puedo intentar en una iglesia católica empezar a congregarme y ver qué tal. Entonces, mi próximo paso fue proponerle a mi novio de ese momento que empezáramos a hacer los talleres necesarios y a prepararnos para adentrarnos en una comunidad de jóvenes solteros. Y entonces hicimos el taller de la Virgen María, de la Biblia, de la Eucaristía, todo. Y duramos un año en una comunidad de jóvenes precisamente y todo iba bien hasta que, para resumirles el cuento, se empezó a desintegrar la comunidad porque habían varias parejas de novios, incluyendo nosotros, y bueno, mi relación de pareja terminó, el noviazgo de otros compañeros también, y bueno, por mi parte yo no quería seguir frecuentando un grupo donde estuviera mi ex y bueno, era muy incómodo, muy doloroso en ese momento. Y debo decir que parte de ese proceso de dolor es que obviamente entrelazado con mi situación de trauma emocional y todo tema de rechazo y parte física, yo recuerdo que con tal de yo mantener esa relación, yo de verdad estaba tan grave emocionalmente que yo le propuse a esta persona que nos siguiéramos viendo después que se terminó el noviazgo para yo seguir entregándome físicamente. Entonces, yo no puedo explicar como la manera en que cuando yo estaba con esa persona en ese momento ya, eh, yo de verdad sentía que mi cuerpo estaba ahí, pero mi alma y mi corazón y mi mente estaban en otro lado, que yo me sentí como que me estoy vendiendo, o sea, yo no entiendo, yo Ujú, estaba mendigando amor y dándole mi corazón al mejor postor, o sea, de mm, verdad que tan poca estima yo tenía de mí. Y y bueno, ya después de ahí yo decidí empezar a tratar estos temas emocionales en terapia con, algunas psicólogas, y hasta que yo no traté eso de raíz, no pude entender lo tan mal que yo estaba, pero no solo eso, sino hasta que no lo llevé a los pies de Cristo, es que yo no tuve una transformación real de mi corazón. Y pues simplemente yo empecé a evaluar cómo es que yo quería vivir mi fe y, y yo la quería vivir abiertamente, compartiéndole a todo el mundo, gritando a los cuatro vientos, lo tan cautivada que yo estaba por el Señor y el cambio que estaba creando en mi vida. Pero precisamente en esa comunidad que yo estaba, católica, yo el ejemplo que estaba viendo es que realmente mis compañeros y amistades, que de verdad que algunas hasta hoy somos amigos y mantenemos la amistad, pero en ese momento yo no estaba viendo ese fuego que yo estaba esperando, como que estamos enamorados del Señor, esta pasión que queremos vivir, ir a la iglesia, hacer vida de iglesia, no solo ir por costumbre, bueno, vamos a misa, bueno, nos juntamos, hablamos de la Biblia, no, yo quería algo más. Y cuando se lo comenté a mi mejor amiga, entonces ahí fue que surgió la conversación y la invitación a la iglesia donde ella se estaba congregando, que era protestante, específicamente una iglesia bautista. mm, Entonces yo dije, bueno, sin compromiso ni nada, déjame ver el grupo de jóvenes, qué tal. Y recuerdo que esa noche ya me presentó al pastor titular de jóvenes y ella le comentó, bueno, ella viene de una iglesia católica, pastor, bueno, y él me recomendó un libro que se llama Estamos juntos en verdad, que el autor trataba las diferencias de la iglesia católica con la iglesia protestante después de la reforma
Y yo, después que lo leí, dije: "No, pues, yo lo sé todo de la Iglesia Católica, yo no necesito ningún argumento, ya yo me quedo aquí". Entonces, o sea, yo veo y pobrecita, porque la ignorancia, por no saber, no indagar, no preguntar, porque nunca di el paso de hablar con ningún sacerdote, ninguna autoridad de la iglesia donde yo me congregaba, la católica, ni compartirlo con mis amigas. Y simplemente cuando ellas me preguntaron que por qué esa decisión tan drástica y radical, yo no supe decir ninguna razón válida realmente, simplemente les dije, bueno, ya no siento que este sea mi hogar espiritual y me voy. O sea, como que no. Tengo una pregunta, mi hermana. Ese libro que te presentaron, ¿tú recuerdas algún tema o algunos temas que se trataron ahí que quizás te sorprendieron haber pues leído respecto a la Iglesia Católica? ¿Tú recuerdas más o menos? Bueno, según recuerdo, espero no estar equivocándome, pero las principales diferencias, el tema de las obras y la gracia, que decía que, bueno, en la Iglesia Católica no creemos que la salvación sea por gracia, sino por nuestros propios esfuerzos y lo que Ujú. hagamos nosotros. Y también el tema de que la Eucaristía es un mero símbolo, que el Señor no está verdaderamente presente ahí. Sí, de hecho, ahora que estoy compartiendo más abiertamente mi testimonio, me gustaría darle otra leída a ese libro desde esta perspectiva, ya con una fe más cimentada en Sí, nuestra iglesia católica, porque sí sería interesante. Pero sí, esas son como cosas que puedo recordar. ok. ¿Y eso fue quizás algo que te decepcionó respecto a lo que era tu fe católica hasta ese punto? Sí, porque en ese momento, con mi tema de que yo estaba en una búsqueda de, yo siento que quizás, como se dice también en inglés, el feel good faith, como que esa fe de donde yo me siento bien en esta iglesia, que yo descubrí que ellos hacen esas adoraciones y alabanzas y yo me sentía, wow, el Espíritu Santo está aquí. Y también el hecho de que yo decía, wow, ¿por qué yo me tengo que confesar para poder comulgar y estar más cerca del Señor? Eso no puede ser, que no, increíble. Y es increíble también, valga la redundancia, como ahora yo veo el tema de la confesión como una liberación. O sea, ya no es algo que me están agarrando con un yugo y obligada, no, no, no. De verdad que la perspectiva me cambió totalmente y el hecho de entender que yo voy a misa no para sentirme bien, para sentir, ay no, el padre en la homilía me habló directamente a mí. Ese mensaje fue para mí, sino porque es ya un tesoro, un regalo del Señor, estar en su presencia, o sea, eso cambia totalmente todo. Entonces, no quiero tampoco decir que en la iglesia protestante, cuando yo estuve ahí ese tiempo, yo no tuve esa bendición de sentir la presencia del Señor, porque la verdad es que yo también tomé la decisión de bautizarme. Yo tenía todos mis sacramentos, el bautismo desde que era bebé, también la primera comunión, la confirmación y ya el sacramento del matrimonio este año con mi esposo. Pero en ese momento yo dije, no, me voy a bautizar otra vez aquí porque increíble cómo me estoy sintiendo, este fuego, este avivamiento nuevamente que no sentí en la comunidad católica. Pero cuando uno entiende que quizás tienen ciertas partes de la verdad dentro de esa congregación, dentro de esa iglesia y denominación cristiana, pero no lo tienen todo. O sea, uno dice, pero ¿cómo me voy a quedar a medias si puedo tenerlo todo en Cristo? O sea, es otro nivel. Entonces, yo sé que también es un proceso donde se debe tener humildad porque para saber reconocer eso, porque es doloroso entender que, bueno, no estamos quizás en el camino de la verdad, en el camino correcto, y por eso también llega un punto donde llega a mi vida mi esposo, mi amado esposo, que hace 3 años él llegó a través de una amiga en común, nos conocimos, iniciamos la relación a distancia porque él obviamente vivía aquí en Estados Unidos, yo en República Dominicana, y debo decir, un paréntesis, que antes de él, cuando yo estuve pasando por el proceso de la iglesia protestante, yo estuve 7 meses en una relación de noviazgo con una persona atea. Y ese muchacho en ese momento
fue también parte del proceso de decirme, no, mira, salte de la iglesia católica, ¿qué tú haces ahí? Tú no tienes nada que buscar ahí, como que, ¿qué te están dando? O sea, él no entendía nada. Entonces, también yo lo veo como que el enemigo busca maneras de sacarnos del camino del Señor. Y aún así, el Señor permite cosas para un bien mayor, porque eh, definitivamente en ese año que yo estuve en la iglesia protestante, algo bueno que puedo sacar hasta el día de hoy es que tuve un acercamiento a la palabra de Dios, a mis lecturas bíblicas. Yo me leí la Biblia entera en un año, nunca había hecho eso, ni pensaba como que era posible porque lo veía, ay no, qué tedioso, como que no sé. Y yo me enamoré de una manera que no, ahora no es nada tedioso para mí. O sea, cada vez que la vuelvo y la leo, algo nuevo aprendo y mientras más conozco de mi fe, más sé que me falta por aprender. O sea, yo no creo que lo sé todo. Entonces, es algo que estoy viviendo hoy en día, pero antes de eso, con mi esposo, cuando él llegó a mi vida, yo recuerdo que, bueno, estábamos viendo que la relación iba por camino de formalizarse, veíamos un futuro juntos, pero él era católico y yo sabía eso. Entonces yo dije, bueno, eso no tiene que ser un punto de quiebre. Yo creo que esta es una oportunidad que el Señor me está poniendo delante para yo convertirlo o ayudarlo a llegar a la iglesia protestante. Entonces, lo más lejos que yo tenía era que Dios tenía otro plan. Entonces, yo empecé a ir a los cultos de la iglesia protestante, a escuchar a los pastores tomando notas y más pendiente que nunca, más atenta para compartir las cosas y las diferencias con mi esposo. Nunca fue con ánimos de debatir ni con mala actitud. Totalmente lo contrario. Empezamos a hacernos preguntas entre los dos y él me ha dicho que de verdad que si yo no le hubiera hecho esas preguntas de la fe católica, él tampoco hubiera crecido tanto como lo empezó a hacer en ese momento y afianzó su fe católica. Entonces, creo que nos hicimos mucho bien los dos porque crecimos bastante y profundizamos bastante. Entonces, cuando yo empecé a descubrir la sucesión apostólica y que cómo el Señor instituyó todo en nuestra iglesia, la historia de 2000 años, el tema de la Virgen María, que para mí ya empezaron a ser cosas innegociables. Y, y también yo creo que si las personas que están externas a la iglesia católica, bueno, no quiero generalizar, pero vamos a decir hermanos protestantes o ateos, quien sea, que no entiende estas cosas y se tomaran el tiempo tan solo de leer las encíclicas, todos los recursos que nos ofrece el magisterio. O sea, yo cuando descubrí la encíclica de San Juan Pablo II de Ecclesia Eucaristia, si no me equivoco, es así el nombre, hablando de la profundidad de la Eucaristía y de su importancia, el verdadero significado. También San Juan Pablo II escribió una carta sobre la honra que le damos a la Virgen María y que es una honra cristocéntrica, porque mucha gente entiende que es adoración y no es Ujú. así. Hay una gran diferencia entre adoración y veneración y cómo honramos y cómo ella nos lleva a su hijo, a Jesús, porque ella no está usurpando el lugar de nadie. Fue él que la quiso poner ahí. El Señor la colocó en ese camino como parte de este gran plan para nuestra salvación. Entonces, eso, la historia de los santos, que para mí fue una riqueza increíble. Yo conocí la historia de Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresa de Ávila, el mismo apóstol San Pablo, sin irnos muy lejos. O sea, mi carta favorita de la Biblia es Efesios. Y conocer el contexto de San Pablo que perseguía a la iglesia, a los cristianos, o sea, y el Señor lo encontró y transformó su corazón para que él asumiera esta misión de llevar el evangelio a gentiles. O sea, para mí fue como, o sea, es todo esto como que, ¿dónde estaba? Que no me lo enseñaron antes. Entonces, sí fue un camino difícil porque otra vez me topé de frente con el rechazo, pero en esta ocasión con las personas que yo consideraba amigos cercanos en la iglesia protestante. Y realmente fue como un proceso duro porque yo empecé a simplemente indagar por una curiosidad sincera de corazón y pues no se molestaron en preguntar por qué te estás pensando ir, cómo te podemos ayudar, pero al final, viendo atrás, obviamente
ya con perdón y todo, sanando mi corazón, porque siento que es importante que no nos victimicemos. Yo creo que el Señor nos manda esos momentos de dificultad para que sigamos cargando con nuestra cruz cada día y junto a Él, porque no estamos solos. Yo creo que cada persona cumple con un propósito en nuestras vidas y ya cuando lo cumplió, pues simplemente no podemos seguir caminando juntos y el camino se bifurca. Pero ya yo me di cuenta que el tema del rechazo no era como antes, porque ya yo tenía mi corazón muy enfocado en Dios. Y yo dije, bueno, si por seguir al Señor es que me van a rechazar, pues como dijo María, fiat, voluntas tua, que se haga tu voluntad, Señor. De verdad que toda pérdida yo la veo como ganancia y es un tesoro con tal de estar con mi Dios. Entonces, yo creo que cuando yo llegué a Estados Unidos también, hace un año, empecé a vivir mi fe todavía aún más llena de ese avivamiento, porque yo en República Dominicana no encontraba realmente una comunidad para vivirla abiertamente, mi fe. Y sí hay que decir que hay cierto enfriamiento. No sé si necesariamente en mi entorno directo, pero yo no encontré eso hasta que llegué aquí y la verdad descubrí también cosas de la tradición de la iglesia, la misa tradicional y todo eso, que yo nunca había escuchado en mi vida. O sea, de verdad que yo me fui al origen de todas las raíces. Entonces, hoy simplemente tengo este proyecto que abrí en YouTube, mi canal, está empezando, estoy dando mis primeros pasos, pero siempre con el objetivo de que más personas conozcan del Señor. Y no solo eso, también mi generación, los jóvenes que quizás están haciendo tantas preguntas, pero no saben dónde buscar. O sea, así como yo, que pensando que yo estaba en el camino correcto, me cambié de denominación, de iglesia, fue todo un esquema. Pero ya hoy yo sé que yo soy muy amada por Dios y que soy suficiente en Él y que Él tiene tantos regalos y tesoros para darnos que están disponibles ahí para nosotros si tenemos un corazón dispuesto a escuchar y alabarlo. Así es, mi hermanita. Quisiera nada más entonces retroceder un poquito en tu testimonio y extraer algunos detalles que me llamaron la atención. Ok. Eh, Primeramente, gracias por abrirte y compartir estas eh, escenas de tu vida, que algunas de ellas pues, son bastante personales, ¿verdad? Sin embargo, a veces creo yo que es importante, ¿no? El abrirse, porque hay muchas jóvenes, tanto mujeres como hombres, ¿verdad? Que quizás se van a identificar contigo, porque tú todavía estás relativamente joven. Y hay muchas personas hoy por hoy que quizás sufren algún tipo de manipulación, a veces hasta psicológica, ¿no? Para que, bueno, lograr un objetivo. Y quizás, como tú mencionaste, habían personas que realmente no estaban buscando algo serio contigo, quizás estaban buscando, no sé, pasar el rato, qué sé yo, y esto a ti te fue dañando, te fue lastimando, porque lo reconoces. Entonces, muchas jóvenes quizás también se van a identificar contigo en ese aspecto. Si tú pudieras mirar en retrospectiva hacia el pasado y ver a Marlene en esa etapa, ¿qué cambiarías tú, Marlene, respecto a quizás esas relaciones que tuviste con novios, con personas? ¿Qué harías diferente, por ejemplo, si pudiéramos darle ese consejo a la juventud, ¿no? A la Marlene más joven, ¿no? De 16, 18 años, 19 años, porque también yo soy padre de familia, también tengo 3 hijas, ¿no? Y siempre trato también de darles el mejor consejo posible respecto a esa parte, sin entrar quizás mucho en detalle, ¿verdad? Claro. Pero tú sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿qué pudiéramos decirle a la juventud de hoy respecto a ese tema? Yo creo que lo más importante, obviamente, llevarlo en oración primero, porque solo el Señor nos concede esa sabiduría y discernimiento a través del Espíritu Santo. Pero algo que yo siempre tengo muy presente es pedirle de nuevo, porque en su momento, en esa parte de mi juventud, yo tenía mucho miedo y temor a compartir mis convicciones. Podían ser firmes convicciones, pero por ese mismo temor al rechazo, yo decidía no, voy a seguir
por este camino, aunque no me convenga, porque, bueno, el abandono y no sé qué. Yo de verdad no me sabía suficiente en el Señor. Entonces, si tenemos desde una edad temprana ese esa manera de ver las cosas cimentados en la roca que es Cristo, yo creo que nada va a poder abatirnos, porque eso también conlleva el tema de tener nuestra identidad tan clara en el Señor que nada va a poder bajar mi autoestima, no voy a empezar a compararme con otros ni los procesos ajenos y tampoco nadie va a poder amedrentarme ni intimidarme. Entonces, yo creo que eso fue lo que me faltó a mí en su momento, también porque estaba tan expuesta a esta hipersensación de los medios de comunicación que mis amigas y yo veíamos esas películas, esas series que invitaban a, bueno, conociste a un chico o a tu novio, ya hay que probar, porque si tú te casas sin probar, bueno, entonces, ¿qué tipo de mujer tú eres? El feminismo y esto. Entonces, la verdad es que hay que saber elegir también los recursos a los que nos exponemos, pero sabiendo el tema de que cuando somos jóvenes no tenemos quizás total sabiduría como la madurez nos da con el pasar de los años, yo creo que es básicamente esa relación con Dios, trabajarla con mucha, mucha oración y obviamente tratar de crecer con una comunidad sana, porque no podemos tampoco aislarnos como islas y vivir esto solos, porque es todo un proceso y yo sé que cada persona tiene que pasar por sus pruebas y procesos emocionales a lo largo de su vida, pero yo, mi mejor consejo y recomendación es pedir que el Señor nos dé ese espíritu de valentía para mantenernos firmes en nuestras convicciones. Muy bonito consejo, mi hermano. Sé que también, como dijiste, hay que tener también apreciación por lo que vales, ¿no? Sí, Como sí, ser sí. humano, como mujer, Hoy, tú vales mucho, ¿no? No eres el objeto eh, de nadie, eres un ser creado por Dios, amado por Dios, sí, y pues Él nos creó, obviamente, para que en su momento y dentro de los planes de Dios conozcamos, ¿no? A ciertas personas, nos conozcamos y posteriormente, bueno, hacer como dice el dicho, hacer las cosas como Dios manda, ¿no? Que sería, bueno, aprender a esperarse con la persona pues correcta y la cual pues te va a llevar al altar, ¿no? Al matrimonio. Y obviamente te digo, la juventud hoy por hoy, pues desafortunadamente ha perdido muchos valores. sí, Y creo yo que estas vivencias de tu parte, de manera personal, pues pueden ayudar a otros, porque de otra manera, mi hermana, a veces Dios permite, ¿no? Que nosotros pasemos por esas situaciones para poder ayudar a otros, porque de lo contrario, ¿cómo podemos no, darle un consejo a alguien si ni siquiera tú lo has experimentado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que todo tiene un propósito, todo tiene un propósito, pero pues Dios obviamente es un Dios misericordioso que nos rescata, que nos perdona, que nos lava, que nos hace de nuevos. Y bueno, como dice la segunda carta a los Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Nueva creación es, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y amén. aquí todas son hechas nuevas, ¿no? En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Así que para aquel o aquella que pueda estarnos escuchando y que sienta ya la regué, ya hice lo que tenía, lo que no tenía que hacer, pero debemos de recordarles que, bueno, que no porque hayas cometido un error, una falta, que ya por eso no vales nada, y bueno, ya no hay que enmendar, no hay que arreglar nada. ¿Por qué? Porque ya lo perdí todo. No, no es así. Esas son voces del enemigo que te Mentira, quieren engañar para que sí, sigas en ese camino de destrucción así es. porque yo me pongo a pensar en esos momentos, mi hermana, de crisis que tuviste, creo yo que también eran el producto, ¿no? Consecuencia de todas aquellas cosas que estabas viviendo, Sí, y hubo ese momento de crisis, vamos a llamarle un momento vulnerable en ujú. tu vida, y bueno, vino una invitación, quizás en su momento fue buena, no vamos a decir que fue mala, porque hablarte de Dios nunca es malo, Claro, nunca no. es malo. Entonces te invitaron a esta iglesia, tú aceptaste y Ujú. obviamente creo yo que aceptaste porque no tenías en sí convicciones fuertes respecto a tu fe católica, no la conocías. No, para nada, para Y nada. entonces aceptas esta invitación, vas a la iglesia protestante y comienzas a escuchar cosas que obviamente son incorrectas porque ahora ya lo sabes, ¿no? Sí, Entre todas estas cosas, mi hermana, incorrectas que ya mencionaste, ¿alguna vez
te mencionaron, por ejemplo, el tema de la idolatría, que el católico es idólatra, ese tipo de cosas. Sí, claro, ¿no? Hasta hoy, desde que compartí también mi testimonio en mi canal, muchos comentarios, no voy a decir que la mayoría, de verdad que la mayoría fueron muy buenos y el conocer otros testimonios, yo siento que ya estoy paga, porque yo dije cuando abrí ese proyecto que si se transformaban 5 corazones, 5 vidas, ya para mí era más que suficiente, pero solo el Señor sabe y conoce el alcance que quiere que tengan nuestras vidas, nuestros testimonios, o sea que ya eso está en sus manos, pero sí hay personas que siguen, mantienen esa posición de que no somos idólatras, que María, que estamos sustituyendo a Dios por María y de verdad que me rompe el corazón cada vez que escucho o leo algo así porque es desconocimiento y de verdad que siempre yo abogo porque tengamos un diálogo, aunque hablemos de nuestras diferencias, que sea de manera amorosa, respetuosa y con humildad, porque así nos enseñó nuestro Señor. Entonces, Así es. nunca quisiera que sea atacándonos, humillándonos, ni para debatir o ganar un argumento. Y yo me he dado cuenta que algunas personas cuando me vienen a preguntar de mi fe católica, de verdad, de todo corazón, lo hacen con una curiosidad sincera y con una duda de verdad muy honesta, que es para conocer más. Y a veces como que tenemos que examinar nuestros corazones para saber cuando estamos indagando de la fe cristiana, si es para compartir más conocimientos desde un lugar de amor y reflejando el corazón de Cristo o con qué objetivo. ¿Es amor al prójimo o para alimentar mi ego, mi orgullo? Entonces sí, vuelvo y repito, me rompe el corazón cuando escucho esos argumentos de idolatría, porque no es para nada lo que hacemos en la Iglesia Católica. Y ojalá que más personas puedan conocer a profundidad ese tema. Así es. Mi hermana, entonces, una vez bueno, tú eres introducida a la iglesia evangélica, era de corte bautista, me dijiste, Sí, ¿verdad? Bautista. ¿Ellos creían, por ejemplo, en la seguridad de la salvación o nunca te enseñaron esos temas doctrinales, que si se pierde la salvación, que si no se pierde? Porque hay diferentes tipos de iglesias bautistas, hay muchas denominaciones. ¿Tú no recuerdas haber escuchado esa conversación ahí entre ellos? Sí, de hecho, cuando yo tomé la decisión de bautizarme en esa iglesia, nuevamente, tuve que hacer un proceso como para hacerme miembro de la iglesia y me dieron algunos cursos, talleres y clases. Y parte de eso era que ya una vez depositábamos nuestra fe en Cristo, no perdíamos la salvación porque ya no dependía de nuestras fuerzas, nuestras obras, sino del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Entonces sí, por eso también ellos tienen esa gran disputa con los católicos porque entienden que nosotros defendemos que de nosotros depende la salvación y no es así. La Mm, verdad, todo lo contrario, también es un regalo de Cristo. Ya eso está, sí. pero yo creo que la Iglesia Católica enseña que las obras son fruto de ese gran regalo que nos dio el Señor y Ujú. pues obviamente de eso también va de la mano. Y esa doctrina en particular, aunque ha existido ya por varios siglos, porque viene del el teólogo, que realmente creo que era un abogado, Juan Calvino. Eh, ese tema de la seguridad de la salvación ha sido fuertemente promovido precisamente por pastores de la República Dominicana. No sé si sepas, pero es por ellos que esto de la seguridad de la salvación en Latinoamérica ha tenido un gran empuje. No sé si alguna vez escuchaste hablar de Miguel Núñez, el pastor Miguel Núñez, el pastor Sugel Michelén. Sí. ¿Los escuchaste o no? Están en República Dominicana, ¿sí? Sí, les escuché y estuve en congregación con ellos. Ok, cerquita, cerquita entonces. Sí, con mucho Sí, respeto, de porque verdad, porque no quiero que se malinterprete, pero sí, sí, obviamente. sí, yo no dudo que sean grandes hombres de Dios. Son personas muy reconocidas. De hecho, Sí, parte de este acercamiento que yo tuve a la doctrina reformada, como se le llama, de la seguridad de la salvación, la elección previa desde la eternidad para con los elegidos, ese tipo de temática, yo lo fui aprendiendo por estos dos pastores que te mencioné, que son de la República Dominicana, y por medio de ellos se han hecho muchos congresos en Latinoamérica, y entonces gran parte de México,
de Guatemala, El Salvador, muchos países de Latinoamérica han abrazado más fuertemente el tema de la seguridad de salvación, gracias, o mejor dicho, a través de estos dos pastores que te mencioné. Sí. Entonces, tú fuiste parte de esta iglesia bautista de corte reformado. Ujú. ¿Ibas tú seguido a la iglesia cada domingo? Sí. ¿Participabas? ¿Alguna vez te involucraste quizás con alguna actividad ahí con ellos? Sí, yo de verdad que tenía la total intención y también di los pasos para empezar a servir a través de una plataforma que venía derivada de esa iglesia con precisamente estos pastores. Como me apasiona la escritura, la lectura y todo eso, yo quería poner a mi disposición mis dones y talentos como escritora para esa plataforma digital que ellos hasta el día de hoy tienen. Pero fue en el año, también coincidió con la pandemia y bueno, en ese momento yo tenía que hacer, ya agotar el proceso de hacerme miembro de la iglesia y lo hice, pero ya cuando todo estaba formalizándose, ahí fue que tomé la decisión de retornar a estudiar la iglesia católica. Entonces, la verdad que por eso también, como yo me empecé a involucrar en actividades de la iglesia protestante y a servir más activamente, yo me costó al principio porque por lo mismo de que yo quería en parte entendía que era la mejor manera de yo defender mi fe, de amar más a Jesús y de compartir más del Evangelio y el tema de la gran comisión, seguir materializando eso con esa plataforma que iba a tener. Pero dije, es que no vale nada si no estoy viendo que estoy en el camino correcto de la verdad. Entonces, nada, tuve que renunciar a esos sueños de servir en esa iglesia, pero hoy estoy sirviendo de otra manera como católica. Ujú. Oye, mi hermana, entonces muchas personas que nos van a estar escuchando, Sí. van a escuchar tu testimonio y van a decir, oye, ya Marlene había llegado al punto donde se tiene que llegar. Es decir, para el protestantismo, el católico es el mercado para ir a evangelizar. ¿Por qué? Porque se tienen muchas ideas equivocadas respecto al catolicismo y por ende al católico. Uno de ellos es que el católico, y creo que también a ti te pasó por la mente o te lo dijeron, que el católico no es salvo, el católico está perdido y por ende hay que predicarle a Cristo, ¿correcto? Quizás también eso fue lo que tú pensabas en un tiempo. No, y también pues, se piensa que los católicos no somos cristianos, o sea, se hace tanto la distinción de que los cristianos y los católicos, pero sí, somos, nuestra fe se centra en Cristo, o sea, Así cristianos. es. Entonces, en base a esto, tú dejaste para lo que el protestante es el error, la iglesia católica, Ujú. estabas perdida, por eso es que estabas sufriendo tanto, y luego Dios te trajo al verdadero evangelio, a la verdadera iglesia, a tal punto que ahora estabas leyendo la Biblia de pasta a pasta, ¿no? De principio a fin. Y luego dirán, bueno, ¿qué te pasó, Marlene? Si tú ya habías llegado, ya estabas en el verdadero evangelio, ¿cómo es que regresaste? Porque hay muchos que dicen de manera grosera, y lo voy a decir, pero muchos dicen, ¿por qué fuiste como el perro que regresó a comerse su vómito? Porque también me lo han dicho a mí. Sí, a mí me han hecho lo Entonces, mismo. entonces, muchas personas que te van a escuchar van a decir, pero ¿qué pasó, Marlene? Entonces, ya nos dijiste que fue también porque conociste a una persona especial en tu vida, tu novio, ustedes estaban conociendo, había planes de algo más serio, casarse. Entonces, tú decías, bueno, yo no me hago católica porque de allá vengo, ya salí, él es el que está mal, él es el idólatra, él es el que necesita de Cristo y por Correcto. ende yo tengo que convertirlo. ¿Cómo fueron esas primeras conversaciones con él? ¿Cómo fue ese primer encuentro respecto a estos temas? Porque imagínate que al final se hubiera convertido, ¿ok? Los dos serían ya protestantes, pero no fue así, fue a la inversa. Entonces, Sí, ¿qué fue, mi hermana Marlene, lo que te comenzó a convencer? Ten en cuenta que hay muchas personas en la misma situación en la que tú te encontrabas. Mira, nosotros no recomendamos que
las personas se unan, que se le conoce como yugo desigual. Eso Sí. no lo recomendamos, pero la providencia de Dios, ¿verdad? Él a veces permite cosas en nuestras vidas, una vez más porque nos quiere enseñar algo. Hay muchas personas que están pasando por momentos muy difíciles en sus matrimonios, en sus relaciones, porque al igual que tú, conocieron a alguien, en su momento no era prioridad la parte espiritual. Eso es como que pasa a segundo plano. Pero ya hoy por hoy, años después, tienen hijos de por medio y muchos me dejan mensajes acá en esta plataforma pidiéndome consejo. Entonces, mi hermana, ya que tú pasaste por esa parte, y de hecho te compartí esa captura de pantalla, porque creo que es algo muy interesante, de cómo hay personas que están realmente buscando una salida y no saben cómo, porque están en una situación de yugo desigual. Él católico, ella protestante o a la inversa. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito de esa parte, mi hermanita? Bueno, según puedo recordar, hace 3 años cuando nos conocimos, yo empecé con las dudas básicas, o sea, yo le dije, yo no entiendo, porque debo decir que cuando yo estaba en la iglesia católica, antes de salirme a la iglesia bautista protestante, yo no tenía una relación cercana con María, yo ni rezaba el rosario ni nada de eso, porque lo veía como algo también muy complejo y no entendía tampoco ese amor que se le tenía a María dentro de la iglesia católica, yo no de verdad no la veía como mi madre, y también que en mi familia yo había visto el ejemplo que se rezaba el rosario cuando las personas se morían nada más. Y yo, pero no relaciono esto, no entiendo. ¿Cómo uno lo puede hacer de manera diaria, por amor? No sé. Entonces, también eso tenía cierto conflicto yo y le empecé a preguntar, o sea, ¿qué rol tiene ella? ¿Por qué la honran tanto? ¿Es verdaderamente adoración o explícame, veneración? ¿Qué? Tampoco entendía el tema de los santos de la Iglesia Católica, o sea, yo no tenía tampoco ninguna forma de identificarme con ningún santo. Eh, Mi introducción realmente fue, como mencioné anteriormente, con el apóstol San Pablo, por precisamente empezar a leer la Biblia y por ahí entré con el contexto, las historias personales de cada persona que fue transformada por el Señor. Y evidentemente el tema de la Eucaristía, que allá en la iglesia protestante lo que hacíamos era una santa cena, pero no era algo constante. Obviamente no se celebraba misa, era al final del culto, bueno, un momento, sí importante, pero no como el Señor verdaderamente nos llama con la institución de la Eucaristía y la presencia de su cuerpo y la sangre. Entonces, todas esas preguntas llevaron una cosa a la otra, el tema de las obras, la salvación. Entonces, por eso también dije que en cada culto y prédica de los pastores yo iba con mis notas y yo decía, bueno, este puede ser un argumento para yo compartirlo con Emmanuel, mi esposo. Y bueno, una cosa llevó a la otra y cuando yo entendí, llegué al punto de hacerme como el enunciado dentro de mí, a interiorizar que la verdad no puede estar condicionada por actitudes o conductas o perspectivas de otras personas, fue que me empecé a encaminar verdaderamente por el camino correcto. Entonces, así fue que empezaron nuestros, vamos a decir, debates, pero nunca fue con la intención de argumentar para ganarle, fue con mucho, mucho amor y paciencia de parte de él. Y obviamente creo que con humildad, no me gusta decirlo mucho porque no quiero que suene, ay, me estoy vanagloriando, pero sí humildad de mi parte porque tenía que dejar de lado mi orgullo de entender que ya yo lo sabía todo y no era así. Mm. Y una vez que, o sea, todo esto sucede mientras tú todavía estás en la República Dominicana o ya acá en Estados Unidos. No, en la República Dominicana todavía, antes de En la, re- casarnos, todo, sí. en la República Dominicana. Entonces comienzas a tener de nuevo esas convicciones que quizás no tenías de pequeña en tu adolescencia, las comienzas a tener a través de un diálogo por teléfono, obviamente, con tu Videollamada, novio, todo, sí. videollamadas. Entonces ya luego tú terminas convencida de que el protestantismo no es el plan de Dios para su iglesia.
Sí, no, de que el plan de Dios. Ujú. yo no conocía ni siquiera que existía el catecismo, o sea, sí, obviamente lo había escuchado mencionar porque estaba en una comunidad católica de jóvenes, pero nunca tampoco ni la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ni me había dado la tarea de leer las encíclicas de los papas, ni entender el magisterio de la iglesia. Obviamente lo que escuchaba era como que lo repetimos en la iglesia protestante, porque decían, no, todo eso es malo, no hay ninguna otra autoridad que no sea el Señor. Entonces, Ujú. sí, fue muy, muy difícil todo el proceso. ¿Sabes qué? Algo que he notado, mi hermanita, en tu testimonio y en la gran mayoría de los testimonios de católicos que se fueron al protestantismo, Sí. sinceramente, he notado que hay un mismo patrón. Y es Ujú. que la mayoría pareciera como que no tienen quizás recuerdos o memorias de cuando tuvieron que ir para tener los sacramentos. Por ejemplo, Ujú. acá en nuestra parroquia hay un programa para los jóvenes que necesitan los sacramentos. Entonces los pasan por un par de años, pero yo digo, porque yo no experimenté la educación católica, yo no fui católico, yo nací en una cuna protestante, así que no sé realmente cómo es la educación religiosa en la iglesia católica, pero pareciera como que andamos fallando, como que la conclusión a la que estoy llegando es que estamos fallando en ese aspecto, especialmente con los jóvenes, Sí. porque lo escucho de tu parte y lo escucho en varios testimonios que pareciera como que dicen, es que yo realmente no recuerdo que jamás, o si me lo enseñaron, no lo pude retener quizás, Exacto. el tema, por ejemplo, de los ídolos, la idolatría, porque siempre nos acusan de que somos idólatras, pero no recuerdo, ¿no? Que a un maestro, un catequista me haya enseñado cómo poder defenderme Exacto. ante aquellas personas que nos acusan de que somos idólatras. O la Sí. Eucaristía misma, ¿por qué nosotros no creemos que sea simbólica o espiritual? Ese tipo de temáticas siento yo que nos hace falta en la Iglesia Católica y Total. yo estoy tratando de poner mi granito de arena porque también soy catequista y estoy dándole ese enfoque también a los estudios de la Biblia que tenemos, porque creo que es muy importante que el católico esté preparado, porque como dice el padre Toro, católico instruido jamás será confundido. Y católico ignorante, ¿qué dicen? Seguro o futuro protestante, ¿verdad? Entonces, Correcto. entonces ese es el patrón. Entonces, mi hermana, tú ya básicamente regresas a casa estando en la República Dominicana y bueno, pues según los planes de Dios, ustedes llevan a cabo su relación, llegas a Estados Unidos. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de venir de la República Dominicana, un país que todavía pudiéramos decir que es más católico que protestante? Bueno, O, el protestantismo está creciendo bastante allá, debo decir, sí, lamentablemente. ok, entonces pudiéramos decir que ya las cosas han cambiado en la República Dominicana, pero luego llegas a Estados Unidos donde también el protestantismo no es la minoría en este país, como quizás ya te habrás dado cuenta. Ahora que estás en Estados Unidos, el protestantismo es la mayoría que lo que es la fe católica. ¿Cómo fue para ti? ¿Fue un choque llegar a este país y descubrir todo esto, que la Iglesia Católica es una minoría después de todo acá en este país? ¿O cómo fue? Bueno, en mi caso, yo sí debo decir que fue como un poco distinto, porque como dije, yo no estaba viviendo esa fe verdadera allá en República Dominicana. Yo vivía específicamente en la capital, en Santo Domingo. Y cuando al llegar aquí, obviamente muchos protestantes, pero dentro de la Iglesia Católica yo empecé a ver como un regreso a lo sagrado, o sea, eso era algo que yo de verdad no conocía, no me habían contado allá, no lo había vivido y aquí el yo ir a misa y ver personas que se toman tan en serio su fe, que también tradicionales, incluso algunas mujeres utilizando el velo, que es algo quizás tan simple y sencillo para otras personas que quizás no lo entienden, pero yo veía eso como, wow, o sea, de verdad aquí hay un sentir, algo sagrado, el Señor está presente y de verdad que no he sentido como ese cambio drástico de que me siento sola, incluso las amistades que he estado haciendo aquí,
son católicas, evidentemente, y también viven su fe de una manera increíble, que como decía, cuando yo estaba en la comunidad católica hace unos años atrás, yo de verdad, con mucho cariño que le tenía a mis amistades, no sentía que vivían su fe con ese amor y esa pasión. Entonces es admirable y me inspiró con mucha valentía a yo poder también transmitir eso a otras personas. Porque generalmente nos sentimos como, bueno, un poco temerosos de compartir en todos los ámbitos porque hay que respetar las creencias de otras personas, pero de verdad que mientras se haga con respeto y el amor genuino por nuestra fe, yo creo que no, que nunca nos vamos a sentir solos en este camino. Qué bello, mi hermana. Entonces, una vez que ya dijiste voy a regresar a casa plenamente a la iglesia católica, tuviste que hacer algunas cosas. Ya tenías todos los sacramentos, pero me imagino que tuviste que ir a la reconciliación. Claro. ¿Cómo fue esa parte? Fue algo difícil porque recuerda, hay muchos católicos que han descuidado la confesión, la reconciliación. Y muchos de ellos quizás sienten que no son dignos, ¿no? O sea, tanto que yo he hecho, tanto que le he fallado a Dios, Dios no me va a perdonar. ¿Cómo fue para ti esa parte, mi hermana, que tuviste? Que me imagino que no fue fácil, que fue No. algo difícil, pero ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito esa parte, que creo que muchas personas que nos van a estar escuchando se van a identificar contigo. ¿Cómo fue? Sí, mira, gracias también por preguntarme, porque realmente yo ni siquiera lo había mencionado la primera vez que abrí mi corazón para abrir compartir mi testimonio, porque fue algo como, no sé, era muy personal, pero al mismo tiempo pasé por muchas lágrimas en oración, de verdad que muchas lágrimas, porque yo recuerdo que cuando volví a la iglesia católica, empecé a ir a misa, o sea, con mi relación a distancia todavía con mi esposo. Y bueno, yo iba sola, obviamente no estaba en comunidad otra vez, pero no llegué a esa parte de confesar ni a reconciliarme verdaderamente con el Señor allá, porque recuerdo que la última vez que lo hice en esa iglesia fue mucho antes de yo irme a la iglesia protestante, fue una conversación un tanto distinta a lo que yo me imaginaba y no me sentí como que de verdad en confianza de abrir mi corazón y no me sentía lista todavía, no me sentía preparada. Y no fue hasta que llegué aquí a los Estados Unidos el año pasado que dije, ya este es el momento, quiero reconciliarme con el Señor y sentía, de hecho, esa emoción y ese sentimiento de culpa, pero no porque nadie me estuviera imponiendo nada, sino por mí misma, porque yo creía que el Señor no podía perdonar lo que yo había hecho. Pero una vez estuve en ese proceso de reconciliación, de verdad que el Señor me hizo entender en lo más profundo de mi corazón que yo simplemente estaba buscando más de Él y de esa fuente de vida eterna, que yo pensaba que era el camino correcto. Y de verdad que yo hasta pensaba que era demasiado tarde porque ya había pasado un año completo de que yo me había salido de la iglesia protestante y fue aquí en la iglesia donde me congrego con mi esposo y después de eso sentí como un gran alivio, o sea, que no lo puedo, indescriptible, que de verdad quisiera que también más personas pudieran vivir eso, porque como yo veía antes el tema de la confesión y los sacramentos, era como que no, todo es inalcanzable, yo no siento una relación cercana con Dios, pero cuando tenemos los lentes correctos espirituales, o sea, todo cambia, todo se transforma. Mm, Porque ya hemos dicho, tú lo has dicho, que en el protestantismo obviamente hay fe, hay también pues verdades que se encuentran, ¿no?, dentro de la iglesia protestante, pero no tienen la plenitud de la verdad, no tienen la plenitud de la fe. Y creo yo que entre todo esto que les hace falta, también hace falta este sacramento de reconciliación que, mira, para muchos dicen, ay, es que el católico peca y se confiesa y listo. Y yo digo, bueno, si fuera así de fácil. Pero en el protestantismo, ¿cómo te confiesas? Te confiesas a la orilla de tu cama, ahí en la intimidad con Dios. Me imagino que tú lo intentaste, pero ahora como católica tú puedes comparar
o contrastar las dos maneras distintas, tanto el protestante como él se confiesa en la intimidad, ahí él y Dios y nada más, pero el católico con humildad, porque tiene que haber una gran humildad de nuestra parte para ir delante de Dios, pero también está el ministro en representación de Cristo, quien te va a escuchar en tu idioma y le vas a tener que contar pues todo lo que tú has hecho, ¿no? De principio a fin para que esa confesión pues tenga validez también. Pero al mismo tiempo hay algo, ¿no? En este sacramento que obviamente no lo encuentras en la iglesia protestante, porque les falta, porque ellos no creen en tal cosa como ir a confesar los pecados a Ujú, un sacerdote. Eso no existe. ujú. Pero para el que lo ha experimentado, en tu caso, en el mío, es como dejar la carga que traíamos Sí, totalmente, porque también te salen las lágrimas, porque tiene que haber arrepentimiento, ¿no? sí. No nada más remordimiento, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Confiesas tu pecado, los pones ante los pies de Cristo y no hay nada más hermoso que escuchar la voz audible, ¿no? De aquel ministro consagrado con una validez en su ordenación por a través de la sucesión apostólica, la imposición de manos, y tú sales de aquel lugar perdonado, escuchaste aquellas palabras que te dicen yo te absuelvo por el poder de Cristo y quedas perdonado y tú dices, wow, he recibido la gracia y el perdón de Dios para conmigo y sales como una hojita Ay, en sí, blanco, literalmente. ¿verdad? Ay, sí. Ligerito. Entonces, por eso que te preguntaba cómo fue tu experiencia en este proceso, obviamente, de reintegración, aunque realmente Sí, tú siempre fuiste católica, solo que un tiempo te apartaste de ella buscando respuesta a sí. tus preguntas en otros lugares, pero te diste cuenta, ¿no? Obviamente, ¿no? Que pues la iglesia protestante no es la iglesia de Cristo, no es aquella de Ujú, Mateo 28 cuando él le dio la promesa de estar con ella todos los días ujú. hasta el fin del mundo. Lamentablemente, no es la iglesia protestante, es la iglesia católica porque es la única que tiene 2000 años de historia, que lo puede comprobar, ¿no? Históricamente. Así Entonces, es. mi hermana, si pudiéramos darle algún consejo, mi hermana, a personas que anduvieron como tú, que no conocían su fe. Hay muchos católicos que se van por esa razón. ¿Qué pudiéramos decirle al católico, ah, especialmente, mi hermana, a aquellos que están en matrimonios mixtos, en matrimonios en yugo desigual? ¿Qué pudiéramos decirle? Porque hay, hay, hay algo que me llama la atención de ti y es que tú estuviste abierta al diálogo. ¿Crees tú que eso sea muy importante en estas relaciones de parejas donde uno es de una denominación o de una religión distinta? ¿Crees tú que por ahí va la cosa? Sí, definitivamente. Y yo creo que esa apertura al diálogo también viene de la mano con la humildad, como había dicho hace un rato, porque cuando estamos tan, no sé, nos llevamos tanto del orgullo y de nuestro ego, de que queremos estar en el argumento correcto y que la otra persona está equivocada. Entonces, en ningún momento vamos a abrir esa oportunidad a conocer más y aprender más sobre todo. Entonces, yo diría, respondiendo también a la pregunta de qué recomendación, consejo daría, es que empecemos a abrirnos a el conocimiento, a formarnos, a la lectura, que de verdad no nos imaginamos la cantidad de ideas erróneas que hay externamente de la Iglesia Católica y tantos conceptos que no entendemos simplemente por el escuchar y repetir y seguir compartiendo eso más adelante, pero sin entender, ok, ¿cuál es la raíz de ese argumento? ¿Esto es cierto? ¿Qué fundamento tiene? Porque también algo que siempre escuchamos, y yo que estuve en la iglesia protestante, es que, que, ¿cuál es el fundamento bíblico de eso? Pero realmente cuando hablamos de fundamento bíblico no vamos a la raíz de las cosas, nos quedamos en lo superficial creyendo que ya lo sabemos todo. Entonces, con mucha humildad, entender que también tenemos estos recursos que mencioné hace un rato también de las encíclicas de los papas, también aparte del magisterio
el mismo catecismo de la Iglesia Católica, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, o sea, no hay que irnos muy lejos, o sea, yo de verdad que sin conocer esos recursos que ahorita mencionábamos que la educación de la fe católica, que dónde está quedando. Cuando yo estaba en el colegio, jovencita y adolescente, yo recuerdo que sí me daban clases de religión y era un colegio que impartía enseñanzas católicas, pero de verdad que no tengo noción, no recuerdo nada. No sé si mi memoria es particular que me está fallando, pero de verdad que ahora es que estoy volviendo a aprender. Y vuelvo y repito, mientras más conozco de la fe, más sé que no sé, no lo sé todo. Me falta muchísimo de entender y aprender. Entonces, ese es mi mejor consejo, que estemos abiertos a obtener esos aprendizajes desde un lugar de humildad, no para alimentar nuestro ego. Ujú. Siempre manteniendo la calma, ¿verdad? Porque a veces lo que es el tema de la política y la religión, tú sabes cómo es, ¿verdad? Es algo Sí, candente, se dice por ahí, ¿no? Porque complicado. empiezan las discusiones pues a Sí, pelear y no, así no es la cosa, ¿no? no, Peleando no se llega a ningún lado. Así que tenemos, como tú dices, como un buen consejo, hay que estar abiertos al diálogo, hay que abrirse para que pueda, pues, aquella información, pues, penetrar en nosotros y obviamente, pues, al católico en este caso, ujú, que se prepare bien, ya sea que ella sea la católica o él el católico, que se prepare bien para que presente estos argumentos que no porque seamos católicos, pero creo yo, ya que vengo también yo del protestantismo, sí, creo yo que el católico bien preparado, bien cimentado en la doctrina, tiene mejores argumentos a la hora de dialogar respecto a muchas cosas, ¿no? Que erróneamente se creen de la Iglesia Católica. Entonces creo que eso es clave, que se prepare uno, el ujú, católico, que se prepare bien, que haga sus apuntes y pregunta a pregunta, tema a tema, a dialogar con su cónyuge, ¿no? Y obviamente, pues no imponiendo tampoco, porque no se no, trata de imponer, sino de simplemente pues promover más que nada nuestra fe y confiando en la misericordia de Dios, que bueno que aquel cónyuge, ya sea aquella mujer o aquel hombre, pues puedan venir también, ¿no? A la plenitud de la fe en el tiempo de Dios, ¿no? Entonces ah, creo yo que ese es un buen consejo. Pues mi hermana, quiero yo a la distancia, aunque estamos en el mismo país, pero hay una gran distancia entre nosotros, pues primero felicitarte de verdad por este regreso a casa. Tienes un testimonio muy hermoso que estoy seguro que Dios va a usar y va a tocar a muchas personas. gracias. También felicitar a tu esposo, ¿eh? Ay, Por sí, también esa valentía, servir de por instrumento. prepararse bien y bueno, y al final, pues traerte de regreso a casa también. Así Sí, que a la distancia, si tu esposo llega a ver este transmisión, pues también le mandamos un fuerte abrazo, un saludo a sí. la distancia. Sí, de verdad que también mencionar ya para cerrar que él estuvo a punto de no iniciar a dar ese paso con nuestra relación, porque cuando le mandaron mi contacto en aquel momento, la amiga en común, que también es amiga de mi suegra, de su madre, él supo que yo era protestante y dijo, como que no, no voy a ir por ese camino porque nadie me saca de mi fe católica. Y precisamente mi suegra fue que le dijo y su esposo que diera la oportunidad porque él nunca sabía ni se imaginaba el plan de Dios. Y si no hubiera sido por eso, quizás estaría yo todavía en esa iglesia. O sea que gloria a Dios porque obró ahí. Gloria a Dios, mi hermanita. Gloria a Dios. De verdad que damos gracias a Dios por lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. Las redes sociales son clave, ¿no? En estos últimos 2, 3 años para dar a conocer la verdadera fe. Esa fe que ha estado como oculta, callada por mucho tiempo, hoy por hoy está dándose a notar, ¿no? Ay, sí. Por el mundo entero. Y mucha gente está hablando bien o mal, pero están hablando de la Iglesia Católica y es también gracias a lo que nosotros estamos haciendo acá. Así que pues también a ti agradecerte, mi hermanita, por sumarte también a las redes sociales y bueno, también recordarles a las personas que nos van a escuchar que también tú tienes un canal. ¿Cómo lo encontrarían? ¿Tu nombre o cómo se le hace? Bueno, me pueden buscar como Marlene de la Jara. La D no es DE, sino D, literalmente, de Durán. O sea, Marlene de la Jara en YouTube,
en Instagram y también pues abrí el espacio de TikTok para esta generación más joven que les encanta los videos cortos, o sea que estamos ahí generando contenido poco a poco, dando esos primeros pasos. Me pueden encontrar en todas esas redes sociales. Ah, buenísimo. Bueno, pues para los que nos van a escuchar, que se den una vuelta por tu canal, ya sea en YouTube, Instagram o TikTok, y bueno, que te apoyen también con una suscripción, dándole me gusta, porque eso es importantísimo. Esta plataforma así la diseñaron para que funcione. Así que recordarles a las personas, bueno, primeramente gracias por el apoyo que nos dan, pero Claro, recordarles que nos dejen un me gusta acá en este video para que esta plataforma lo promueva, un comentario que también pues es importante la participación, que lo compartan con amigos y familiares, personas que, bueno, pudieran pues beneficiarse, ¿no? De este tipo de testimonios. Y por último, pues también que nos regalen una suscripción, ya que son gratuitas, no cuestan nada. Entonces simplemente suscribirse en el botón para que también pues les lleguen las notificaciones cuando hagamos alguna transmisión, ya sea en vivo o grabada, pero que les puedan llegar las notificaciones para que también, bueno, nos apoyen de esa manera. Así que mi hermanita, pues bienvenida de regreso a casa. Solo gracias. te fuiste un tiempecito, pero Sí. estás de regreso. Bendito sea Dios. Amén. Estás en la plenitud de la fe, tienes los sacramentos, te casaste con tu novio, ahora tu esposo. Entonces, mi hermanita, pues has sido grandemente bendecida por Dios y bueno, confiamos que Él nos seguirá bendiciendo en gran manera, ¿verdad? Así que Amén. no sé si quieras añadir algo para concluir, por último, para cerrar este precioso testimonio. Bueno, simplemente recordarles que cada decisión que tomemos en nuestras vidas, seamos jóvenes o ya mayorcitos, siempre va a tener una implicación en el plan eterno del Señor y así como también encontramos en Efesios, en la Biblia, que somos hechura suya y hechura simplemente significa obra maestra y no es tan simple como eso, pero sí, somos obra maestra de nuestro Señor y hemos sido creados para grandes cosas y también no olviden que no necesitan ustedes una plataforma digital, un micrófono o una cámara delante de ustedes para poder glorificar al Señor en sus vidas, en la cotidianidad, en sus hábitos, utilizando sus recursos que son muy valiosos, su tiempo que no está a la venta. Podemos ver al Señor en cada detalle. O sea que con eso los quiero dejar. Amén, mi hermana, amén. Muy buen consejo, ¿verdad? Debemos ser luz en donde quiera que estemos, ¿verdad? Bien dijiste, no necesitamos ser influencers o tener canales y este tipo de cosas, simplemente en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en el trabajo, en el colegio, donde sea, debemos ser luz en medio de la oscuridad, ¿verdad? Qué lindo consejo, mi hermana. Así que pues muchas gracias, mi hermanita. Agradezco mucho tu tiempo, sé que también estás ocupada. Y bueno, Gracias a tampoco usted. quiero aprovecharme, así que pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo he disfrutado muchísimo este testimonio y sé que será de gran bendición para muchas personas. Así que yo me despido como siempre lo hago. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones.